Muy buenas tardes, profesor, compañeros. En el día de hoy, en la tarde de hoy, tengo a bien hablar sobre un tema o desarrollar un tema referente a los créditos marítimos privilegiados, la prescripción anual y el embargo preventivo. En la Ley 55 del 2008, conocida como la Ley General de Marina Mercante, que regula diversos aspectos del derecho marítimo en el país, incluyendo los créditos marítimos privilegiados, su prescripción y el embargo preventivo de naves, es de suma importancia en el comercio y la navegación internacional, ya que garantizan los derechos de los acreedores y aseguran la operatividad del sector marítimo. Los créditos marítimos privilegiados son aquellos que tienen un derecho preferente sobre la nave y su producto según lo establecido en la ley número 55 del 2008. Estos créditos gozan de prioridad sobre otros derechos y garantías que puedan existir sobre la nave, como hipotecas o embargos. Entre los créditos privilegiados se encuentran salarios y otras cantidades debidas a la tripulación por su trabajo a bordo. Un ejemplo de este caso es que un grupo de marinos que han trabajado en una embarcación durante 6 meses sin recibir salario puedan presentar una reclamación privilegiada sobre la nave para garantizar el pago de sus salarios adeudados. 2. Las indemnizaciones por muerte o lesiones corporales resultantes de la operación de la nave. Un ejemplo en este caso podría ser un trabajador de cubierta sobre un accidente grave mientras realiza una maniobra en alta mar. Su familia o el mismo pueden reclamar indemnización con carácter privilegiado sobre la nave. 3. Derechos de puerto, faros o otras tasas de impuestos relacionados con la operación de la nave. Ejemplo, un barco que utiliza los servicios de un puerto y no paga la tarifa correspondiente genera una deuda privilegiada que puede ser reclamada por la autoridad portuaria del estado ribereño. 4. Reclamaciones por salvamento de la nave. Un ejemplo en este caso podría ser un remolcador que asiste a una embarcación en peligro de hundirse. La empresa que operó el remolque puede exigir el pago de su servicio con prioridad sobre otros acreedores. Y 5. Compensaciones por daños causados por la nave a bienes o personas en tierra o en el mar. Ejemplo, una embarcación que colisiona con un muelle causando daños estructurales. El dueño del muelle puede reclamar una compensación sobre la nave. Estos créditos tienen prioridad en el pago sobre otros acreedores y en muchos casos pueden ejecutarse incluso contra un comprador posterior de la nave. Prescripción anual de determinados créditos marítimos privilegiados. En esta misma ley se establece que ciertos créditos marítimos privilegiados están sujetos a una prescripción de 1 año. Esto significa que si el acreedor no ejerce su derecho dentro de este plazo, pierde la posibilidad de reclamar judicialmente. Entre los créditos que prescriben en 1 año se encuentran los reclamos por salario y remuneraciones de la tripulación, daños a la propiedad causada por la nave y servicios prestados a la nave como remolque o asistencia en puerto. Sin embargo, existen otros créditos marítimos privilegiados que no prescriben en 1 año, sino en un plazo mayor o incluso no prescriben mientras subsista la obligación. Por ejemplo, las hipotecas marítimas pueden tener una prescripción más extensa dependiendo del acuerdo contractual y la jurisdicción aplicable. Reclamaciones por salvamento marítimo pueden extenderse hasta 2 años en algunos casos. Y
Reclamos por contaminación ambiental. En muchos países, las reclamaciones por daños ambientales pueden tener plazos de prescripción mucho más amplios. Por ejemplo, una empresa de remolque que no recibe pago por un salvamento realizado tiene hasta 2 años para presentar una reclamación ante las autoridades competentes. Esta limitación de tiempo tiene como finalidad brindar seguridad jurídica a los propietarios de la nave y evitar que existan reclamaciones indefinidas en el tiempo, lo que podría afectar la operatividad del comercio marítimo. Ahora vamos a el caso de los embargo preventivo. El embargo preventivo es una medida cautelar que permita a un acreedor asegurar el cumplimiento de su crédito mediante la inmovilización de una nave. Esta herramienta es fundamental en el derecho marítimo para garantizar el pago de deudas y asegurar la ejecución de sentencias. Requisitos y procedimientos en el embargo preventivo. Para solicitar un embargo preventivo, el acreedor debe: 1. Demostrar la existencia de un crédito marítimo válido, ya sea un crédito privilegiado o un crédito reconocido en la jurisdicción competente. 2. Acudir ante un tribunal marítimo para presentar la solicitud de embargo. Y 3. Aportar evidencia suficiente que justifique la necesidad del embargo. 4. Cumplir con garantías o fianzas exigidas por el tribunal en caso de que el tribunal lo considere necesario para evitar abusos. Si el tribunal concede el embargo preventivo, la nave queda inmovilizada en el puerto donde se encuentre hasta que se resuelva la reclamación y se presenten garantías suficientes para su liberación. Por ejemplo, de embargo preventivo, tenemos el primer ejemplo: una empresa de suministro marítimo que entrega combustible y provisiones a una nave, pero el armador no paga la factura. Para garantizar el pago, la empresa solicita el embargo preventivo de la nave antes de que ésta zarpe del puerto. Ejemplo 2. Un astillero realiza reparaciones en una embarcación, pero el propietario se niega a pagar el trabajo realizado, aduciendo un sinnúmero de razones, que no fue el trabajo pactado, en fin. El astillero solicita el embargo preventivo para impedir que la nave abandone el país sin saldar la deuda. Ejemplo 3. Un marinero que sufre un accidente laboral a bordo y no recibe la indemnización correspondiente. Para garantizar su derecho, solicita el embargo preventivo de la nave hasta que la empresa naviera le pague lo adeudado. Efectos del embargo preventivo. Los principales efectos de esta medida cautelar incluyen la inmovilización de la nave en el puerto donde se ordenó el embargo, prohibición del zarpe hasta que se resuelva la controversia y posible venta judicial de la nave si el propietario no cumple con la deuda reconocida judicialmente. El embargo preventivo es una herramienta poderosa que protege a los acreedores frente a posibles incumplimientos de pago, asegurando que las reclamaciones sean atendidas antes de que la nave salga de la jurisdicción. En conclusión, podemos decir que la Ley 55 del 2008 establece un marco jurídico claro y efectivo para la protección de los créditos marítimos privilegiados, la prescripción de ciertas reclamaciones y el embargo preventivo de naves. Estos mecanismos garantizan la estabilidad y seguridad en el comercio marítimo, protegiendo tanto a los trabajadores y proveedores como a los acreedores de la industria naviera. Comprender estos aspectos es fundamental para cualquier persona o empresa que opere en el sector marítimo,
asegurando el cumplimiento de sus derechos y obligaciones en un entorno altamente dinámico y globalizado. Muchísimas gracias por su atención.